quería compartir. Hoy vamos a tener una reunión muy especial, ya que vamos a hablar de un tema muy especial y muy puntual, y tiene que ver con el título que le hemos dado, que es Pastores Sanos, Iglesias Fuertes. Y vamos a hablar un poquito de la salud emocional y mental de los pastores, especialmente en esta época post-pandemia, y vamos a hablar algunos temas relacionados que ya los hemos estado hablando en Lunes Pastoral, pero que es diferente cuando podemos compartir entre todos, preguntar, compartir experiencias y también, como tenemos en la noche de hoy, tener invitados especiales. Así que bienvenidos todos otra vez y les voy a presentar a nuestros invitados especiales de esta noche y luego voy a mencionarles cómo va a ser el programa y vamos a comenzar, y entre tanto que esperamos unos minutitos más que algunos amigos más se puedan comunicar. Así que quiero presentarles a la pastora María José Hoff y Christian Hoff, que es un matrimonio pastoral de la Argentina. Ellos tienen bastante experiencia en los temas que vamos a hablar hoy. La pastora María José es autora, ha escrito sobre este tema, ha trabajado y ha investigado este asunto, y ambos tienen bastante experiencia compartiendo con pastores a nivel interdenominacional. También va a estar con nosotros mi esposa, la pastora Ana, que también está estudiando este asunto y ha trabajado y dado conferencias y seminarios sobre estos temas, y también va a estar compartiendo con nosotros hoy. Así que voy a pedirles en primera instancia que nos saluden, pastora María José, pastor Cristian, pastora Ana, que nos den un breve saludo y después vamos ya formalmente a comenzar con el programa de la noche de hoy. Gracias, Andrés. Un placer para nosotros compartir con ustedes en esta noche, con todos los que hoy nos acompañan. Nos venimos siguiendo hace tiempo y disfrutamos de esta comunión y este compañerismo pastoral tan necesario en los tiempos que vivimos. Así que para nosotros es una alegría, una bendición poder estar juntos y bueno, en este tema que tanto nos interesa y bueno, y que mi esposa ha investigado y ha escrito ese libro, La Tormenta. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Qué lindo que es saber que estamos entre consiervos, que podemos hablar, como decimos acá en Argentina, a calzón quitado, y eso es lo que vamos a hacer esta noche, hablar a calzón quitado. Acá estoy bien argentina, tengo mi mate acá. No sé si ustedes tienen ahí su taza de café o qué, pero vamos a compartir un lindo momento en confianza, en intimidad. Ana tiene su botella de agua mineral, es más saludable, Ana. Así que bueno, esperamos este lindo tiempo en comunión. Bueno, Dios los bendiga también. Es un privilegio para mí compartir esta plataforma con los pastores Hoff y también con el resto de los pastores que van a estar participando en esta hora, y no sé, por lo menos yo esperaba que fuera algo interactivo, ¿verdad? Que todos puedan compartir y hablar desde su experiencia y que podamos enriquecernos todos de lo que vamos a estar, de este tema, y un tema que realmente parece que no tiene fin, pero que podamos nosotros encontrarle una salida a todo lo que está pasando y ser de bendición unos para otros. Así que es un privilegio para mí compartir con ustedes también. Dios me los bendiga. Muy bien, muchas gracias a cada uno. Es un privilegio estar juntos en esta noche. Tenemos de cada pueblo un paisano. Tenemos gente de, bueno, por supuesto de Argentina, tenemos de Guatemala, de México, tenemos de Costa Rica, tenemos de El Salvador, tenemos de Estados Unidos. Así que esta es una audiencia multicultural esta noche. Y como Ana decía, queremos que sea interactivo, así que ustedes pueden usar el chat que tenemos allí abajo, hay un espacio para el chat, y ahí pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, pueden subrayar algunos conceptos que se van a mencionar aquí, porque después es muy productivo leer el chat y retroalimentarnos, así que pueden hacer eso. Al final de las ponencias, si tienen preguntas, las pueden escribir ahí, y yo las estaré leyendo, y si no, también pueden levantar la mano
y le daremos la palabra o un comentario o algo que aportar también. Así que, en primer lugar, vamos a comenzar con María José y con Cristian. Ellos van a estar compartiendo lo que han preparado para nosotros. Después la pastora Ana va a compartir también unos minutos y luego vamos a abrir el foro para escuchar los comentarios, las preguntas, la retroalimentación, la situación que se está viviendo en cada uno de los países que cada uno de ustedes representa. Así que somos todos pastores aquí, la gran mayoría, así que podemos hablar las cosas como son y eso nos va a bendecir y nos va a edificar. Así que vamos a hacer una oración. Voy a pedirle al pastor Teófilo, pastor, si puedes, por favor, compartir con nosotros una oración, si puedes abrir tu micrófono y orar para que el Señor nos bendiga y el Espíritu Santo nos guíe en esta reunión. Muchas gracias, Pastor Andrés, por esta gran oportunidad y estaremos orando. Padre eterno, príncipe de paz, en esta preciosa tarde te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por este foro que estamos teniendo ya, donde tú estarás hablando a través de tus siervos, para poder compartir las experiencias y de esa manera poder seguir adelante. Pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu esté ministrando sus vidas, Señor, que esta conferencia sea de gran bendición para cada uno de nosotros, para tus siervos, los pastores que estamos representando diferentes países y lugares, para que tu obra siga avanzando, la gran comisión que tú nos has encomendado, Señor. Gracias por este enriquecimiento espiritual, Señor, que tu siervo has puesto en su corazón para que pueda compartir a través de pueblos, lenguas, naciones, etnias, y que sea de gran bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, pastor Teófilo. Entonces, amigos, quiero dejarles el tiempo a María José y Cristian. Ellos van a estar compartiendo con nosotros. Ellos están en Argentina y desde allá han compartido muchos lunes pastorales y están en el mismo espíritu que hemos estado nosotros, tratando de ayudar, enriquecer y aportar un granito de arena a la labor pastoral. Así que, adelante, María José. Bueno, muchas gracias. Y la idea que tengo es compartir unos minutos nomás para que tengamos un pantallazo general. Después quiero contarles también un poco algo acerca de lo que yo atravesé, que fue un desorden emocional que sufrí en los primeros años del pastorado, lo que me llevó a investigar y escribir el libro En el ojo de la tormenta. Lo tengo conmigo para mostrárselos. Se llama En el ojo de la tormenta, no sé si se ve bien. Es un ensayo sobre desórdenes emocionales o sobre problemas emocionales en el liderazgo cristiano. Y está apuntado a todo lo que tiene que ver con depresión, ansiedad y todo tipo de desorden emocional, específicamente en pastores y en pastoras. Así que ya sin perder más tiempo, voy a compartir la pantalla. Aquí, si ustedes me están viendo bien, este es el título, y voy a tirar una bomba, así que cúbranse la cabeza un poco, porque voy a tirar una bomba, pero después vamos a encontrar la manera de salir de este brete. Dice así, una de las estadísticas, todas estas son estadísticas pre-pandemia. Cuando yo escribí el libro En el ojo de la tormenta fue el año 2019, todavía no teníamos ni idea que a todo el estrés ministerial se le iba a sumar algo como una pandemia, que era una tormenta que íbamos a tener que ver cómo capear, guardando nuestra propia salud emocional en primer lugar para poder después asistir y atender a otros, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros viajamos en un avión, lo primero que nos dicen cuando nos dan todas las instrucciones de seguridad del avión es que si viajamos con niños o con otras personas de las cuales nosotros seamos responsables y el avión se despresuriza por alguna razón, las máscaras de oxígeno que caen se la tiene que poner el adulto primero, antes de asistir al niño. Y esto es porque es una tendencia natural en todos nosotros, con el aire que tenemos, con el oxígeno, con las energías que tenemos,
primero acudir al que tiene la necesidad. Sí, ya Pero está, no venga, vea. No en tengo esto la hay cámara activada. sabiduría porque aprendemos que primero los que asistimos a los demás, y en este caso estamos en el mismo barco, los médicos, los enfermeros, el personal de seguridad, los pastores, en medio de esta pandemia, somos los que asistimos, atendemos, y tenemos que estar bien oxigenados nosotros, por así decirlo. Nuestra salud emocional tiene que estar equilibrada para que podamos ayudar a otros. Y encontré esta estadística que me fue un disparador tremendo, que dice que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 personas sufren trastornos depresivos. Yo estoy casi segura que esta estadística debe haber variado en este tiempo y debe ser muchísimo más significativa. Pero leyendo un libro de un psiquiatra cristiano que escribió muchos libros de psicología pastoral, el doctor Jorge León, que ya falleció, ¿Qué tirar ahí cuando él sale? toma esta estadística de 1 cada 5 y dice, eso quiere decir que en una congregación de unas 500 personas, probablemente 100 sufran depresión sin que ellos o la iglesia se den cuenta, ¿no? Entonces, si tenemos una iglesia, una congregación de 500, probablemente 100 estén sufriendo depresión, algunos no lo saben y otros no lo dicen. Pero ¿qué cuando es el pastor o la pastora el que está sufriendo depresión, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, que fue el dilema en el cual yo me encontré en un momento de mi vida, que ya les voy a contar un poquito más adelante, que cuando somos nosotros, ¿no? Había leído muchos libros de cómo ayudar a las personas de la congregación, cómo hacer consejería pastoral cuando viene una persona que viene con depresión o que viene con ansiedad. Pero en el momento, yo como pastora de la iglesia, al atravesar por ese desorden emocional en que mi vida se puso patas para arriba, no encontré mucho donde leer. Yo soy una gran lectora, y buscaba libros que me hablaran a mí como pastor, ¿no? Que me dijera por qué podía llegar a deberse, a qué podía llegar a deberse esto. Entonces, eso nos hace estar muy atentos a que la depresión es una realidad. Y miren, nosotros con mi esposo venimos de un círculo muy pentecostal, de una denominación pentecostal, creemos en el poder del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, en echar fuera demonios, lo hemos visto, lo hemos hecho, pero la depresión no cabía en nuestra imaginación. La depresión no cabía como una posibilidad para un creyente lleno del Espíritu Santo, hasta que nos tocó atravesarlo, hasta que me tocó atravesarlo. Acá va la bomba. Esto es año 2018, con muchísimo respeto y temor de Dios y honra por los siervos de Dios. Quiero hacer este pequeño capítulo. Ustedes habrán oído, lo habrán visto en las redes sociales. A mí me ha dado vergüenza mucho de lo que leí en las redes sociales, pero estos 3 hombres que están ahí eran pastores. Los 3 eran de Estados Unidos, y en el año 2018, el primero es Teddy Parker, de Georgia, el segundo es Ed Montgomery, de Illinois, el tercero es Isaac Hunter, de Florida. Ellos 3 cometieron suicidio mientras estaban al frente de sus iglesias. Y obviamente no estoy presentando esto para juzgar o para hacer ningún veredicto, simplemente para que nosotros sepamos que los desórdenes emocionales, la depresión puede estar tan cerca de un ministro, y nos puede pasar a nosotros también. Luego, con mucha tristeza, vimos también al fin de ese año este hermoso pastor de Andrew Stockhem, en diciembre del 2018, un pastor de 30 años, como ven ahí en la foto, con 3 hijos, en California, también cometió suicidio. Y en el año 2019, otro pastor, Jared Wilson, de California, también de 30 años, pasó por esto. Entonces, luego voy a seguir compartiendo la pantalla. Viendo las estadísticas de las personas que se dedican a hacer estudios
estadísticas como el Barna Group y todos esos otros ministerios que se dedican a hacer investigación, vemos que el 70% de los pastores declaró haber sufrido o estar sufriendo depresión, o haberse sentido agotados. Y también quiero hablar un poco del agotamiento y de las formas en que nosotros necesitamos empezar a hablar de estas cosas y empezar a sacar estos temas de la categoría de temas tabú. Y yo me pregunto, como seguramente se preguntarán ustedes cuando vemos estas fotos de estos pastores jóvenes que no pudieron, que no dieron abasto y lucharon con esto y no pudieron vencer. Me hice muchas preguntas que fueron las que me llevaron a investigar y a escribir sobre esto. ¿En qué momento el ministerio se volvió una carga imposible de llevar? ¿En qué momento el ministerio se volvió una carga abrumadora? Si les preguntamos a muchos pastores y pastoras cómo se sienten, muchos de ellos nos dicen que se sienten abrumados, agotados, ¿sí? Entonces, ese es un síntoma que nosotros tenemos que empezar a ver y no a meter debajo de la alfombra, es un síntoma de algo que necesitamos hablar. También me pregunto en qué momento la vida abundante que prometió Jesús se tornó en muerte y sequedad. ¿En qué momento? Si Jesús en Juan 10:10 nos dijo que Él vino para darnos vida abundante, nosotros los representantes de ese evangelio, los que transmitimos ese evangelio, estamos viviendo en muerte. ¿En qué momento perdimos el gozo y la alegría de servir a Jesús y nos inundó una profunda sensación de agobio? ¿Será que estamos haciendo algo mal? Yo me pregunté esto y me lo planteé muchas veces, y muchas veces esta fue mi oración. Señor, ¿qué estamos haciendo mal como iglesia para tener pastores y pastoras llenos de ansiedad, tomando ansiolíticos, sufriendo insomnio, sufriendo ataques de pánico, luchando con la depresión? Y si estamos haciendo algo mal, seremos capaces de reconocerlo y de cambiarlo por nosotros y principalmente por las nuevas generaciones de pastores. No hay respuestas fáciles para temas complejos, dice siempre mi esposo. Yo soy muy simplista y muy facilista hay veces, y él me dice, no hay respuestas fáciles para problemas complejos, y los desórdenes emocionales en la pastoral es un problema complejo. Es un problema complejo empezando porque es un problema difícil de hablar, pero yo agradezco que el pastor Andrés Miranda y la pastora Ana abren un espacio como este en Lunes Pastoral para que empecemos a sacarnos la careta y empecemos a hablar de estos temas, porque el mayor enemigo es la palabra tabú, de eso no se habla, ¿sí? Cuando entrevisté para mi libro a varios psicólogos y psicólogas cristianas, la mayoría me admitieron que cuando un pastor llega a la consulta, ya prácticamente el caso está perdido, ya prácticamente su matrimonio está perdido, su vida está en una etapa de la cual es muy difícil reconstruir. Y es porque es muy difícil aceptar que necesitamos ayuda. Y el primer paso es empezar hablándolo en lugares como estos, en lugares donde nos entendemos mutuamente, donde nadie te va a juzgar, porque todos estamos en el mismo barco y todos peleamos con las mismas cosas que se han hablado en este espacio de Lunes Pastoral, el tema de las inseguridades y los temores que vienen ahora con esta pandemia, en donde todo o la mayor parte de las cosas son virtuales, e Internet es la gran vidriera, y ahí está a la luz toda la competencia que no debería existir, pero que existe, y ahí afloran todos nuestros temores y nuestras inseguridades, que no tenemos un departamento de multimedia, que no tenemos ni siquiera cámaras para filmar la reunión, que aquel otro tiene más reuniones, y que, bueno, todo eso que vos y yo sabemos que nos hace tan, pero tan, tan mal.
En el año 2010 comenzamos una iglesia nueva aquí en Buenos Aires, en ese momento en el barrio de Palermo. Era una iglesia de cero, pero literalmente de cero. Solo estábamos mi esposo y yo, y dos personas que nos dijeron que querían congregarse con nosotros y nosotros abríamos la iglesia. Uno de ellos es una directora de arte, de teatro, y otro era un joven que nos conocía de ahí de la vida. Así que empezamos literalmente de cero. Nosotros venimos de una iglesia muy grande, oriundos de la ciudad de Mar del Plata, de lo que se puede decir una mega iglesia donde todo se hace a lo grande, donde el edificio es grande, donde el instituto bíblico tenía 1000 personas, donde todo es a lo grande, y comenzar una iglesia de cero para mí fue terriblemente frustrante. Me afloraron todos los miedos, todo el tiempo me estaba comparando con mi iglesia madre, con mis pastores, con mi pastora, con mi pastor, me comparaba a mí, lo comparaba a mi esposo, y qué harían nuestros pastores en nuestro lugar, y con un estilo pastoral completamente diferente al nuestro. Nosotros somos como muy cercanos, así muy, ¿cómo podría decir? Muy así como somos, ¿no? El estilo pastoral de un pastor de una mega iglesia suele ser muy diferente, y entonces yo sufrí mucho emocionalmente, soy muy perfeccionista, además de la iglesia trabajo como correctora literaria, así que yo vivo de buscar el error. Para que ustedes se den una idea, vivo de la coma, del punto, de la tilde que está mal puesta, y eso se convirtió en parte de mi personalidad. Así que empecé a encontrar todos los errores que cometíamos en los primeros años de la plantación de iglesia, todo me parecía que hacíamos mal, todo era insuficiente, nada alcanzaba, todo era mediocre, y yo me forcé y me forcé por esa excelencia que a veces como pastores decimos buscar para Dios, pero en el fondo no la estamos buscando para Dios, sino para satisfacer nuestro ídolo del perfeccionismo. Así que sufrí mucho en ese tiempo, y comencé a padecer desórdenes emocionales. Me despertaba sistemáticamente todas las noches a las 3 de la mañana clavado, parecía que tenía una alarma en la cabeza, y todas las noches a las 3 de la mañana me despertaba y ya la cabeza la tenía como una radio prendida que me hablaba, y yo no podía dejar de pensar en la iglesia, las cosas que habían pasado ese día, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que organizar, y así que me repasé de vueltas, me aceleré muchísimo, me levantaba a la mañana ya llorando, o sea, no podía dormir a la noche, y ya a la mañana me levantaba con mucha angustia. Los días que más angustia tenía eran los días domingo, era el día que me tocaba ir a la iglesia, el día que tenía que estar bien para atender a la gente. Ese día yo ya me levantaba llorando y me quería tapar hasta acá con la sábana y no despertarme hasta el lunes pastoral. Así que fue terrible todo esto, y empecé a orar y empecé a ayunar, y le pedí a amigas mías pastoras que oren por mí, y a todo lugar donde iba yo me hacía orar y que me pongan la mano, hasta me hice orar por Anacondia también, y a ver si tenía algo que me liberen, ¿no? Porque era terrible, era una angustia, un tormento, y yo no podía entender por qué estaba haciendo lo que siempre había deseado hacer, que era abrir esta iglesia. Me había preparado en el Instituto Bíblico, habíamos estudiado, nos habíamos preparado con Cristian para ejercer el ministerio, habíamos servido a Dios de muchas maneras hasta ese momento, pero el momento que abrimos la iglesia fue como si 2000 kilos se me cayeran encima de la cabeza y yo no podía levantar la cabeza, literalmente. Así que en ese tiempo oré mucho, ayuné, pedí oración, y nada de eso funcionó. Nada de eso funcionó, y buscaba el Espíritu Santo con más fuerza, y leía la palabra, y nada parecía funcionar. Hasta que un día toqué fondo y decidí ir a una psicóloga cristiana. Para mí eso era, viniendo de un contexto pentecostal, tener que ir a un psicólogo era inconcebible. Pero esta psicóloga también era pentecostal y también era muy conocedora de la palabra, y me pudo ayudar muy bien. Y yo hubiera querido que hubiera sido algo espiritual, que alguien me ore y me lo saque de encima.
pero el camino era un poco más lento y era trabajar con malos conceptos que yo tenía respecto del Evangelio, cosas distorsionadas respecto de lo que es servir a Dios. Si el Evangelio es vida abundante, yo estaba viviendo en muerte, y la culpa no era de Dios, debía ser mía, algo no estaba entendiendo bien, y finalmente, con todo este trabajo interior, empecé a entender que muchas de las cosas que nos agobian, que de aquellas que yo compartía recién, que nos llevan a caer bajo la depresión, tienen que ver con replanteos que necesitamos hacernos respecto de qué es ser iglesia, qué es ser un pastor o una pastora exitosa, qué es ser un hijo de Dios exitoso, y a empezar a identificar todas esas distorsiones que de la década del 90 para adelante alimentamos como iglesia y que hoy nos están destruyendo. Así que así fue como empecé a investigar en esto. Recuerdo que cuando fui por primera vez a la psicóloga, quizás en otros países esto está más difundido, no sé, en Argentina recién ahora está empezando a haber una conciencia de que uno puede pedir ayuda a un profesional de la salud. Antes esto era como inconcebible, y mucho menos si te toca ir a un psiquiatra, si te tuvieran que medicar, ¿no? Ahí ya estás en el quinto infierno, más o menos. Entonces, fue un aprendizaje, fue un romper mitos, fue un desentrañar, fue un exhibir a la luz algunos tabúes, y me acuerdo en la sala de espera de la psicóloga que había 2 o 3 personas, algunos que yo conocía, algunos hasta eran copastores muy conocidos por mí, y nos miramos con una de las personas que nos encontramos en la sala de espera, y los dos bajamos la mirada como si estuviéramos cometiendo un pecado, o algo como, no le digas a nadie que me encontraste en este lugar, ¿no? Así que bueno, fue terrible, pero gracias a Dios fueron 2 o 3 años de aprendizaje sobre mí misma, sobre el ser humano y sobre mi teología defectuosa. Y de eso un poco hablo en el libro. Entonces, ya para ir como cerrando, y quiero volver a compartir la pantalla para mostrar 2 o 3 cositas más. Los desórdenes emocionales que pueden afectarnos, porque somos pastores y pastoras, pero somos seres humanos. Entonces podemos ser susceptibles a cualquiera de estos desórdenes, porque así como se desordena el cuerpo, también se desordena la psiquis. Podemos padecer ansiedad, depresión, burnout ministerial o agotamiento, el síndrome del quemado, estrés, ataques de pánico, trastornos del sueño, trastornos en la alimentación y otros. El ojo de la tormenta, que ese fue el nombre que le puse al libro, nosotros decimos o pensamos que el ojo de la tormenta es el lugar más álgido, más terrible para atravesar, pero casualmente es todo lo contrario. En un ciclón o en un tornado, el ojo de la tormenta es el lugar en donde se produce una baja de presión, y aunque todo esté volando alrededor y haya un caos alrededor, desde allí se puede mirar hacia arriba y se puede ver el cielo. Es una abertura a través de la cual nosotros podemos tener una visión espiritual clara. Y esto es lo que quiero animarlos y animarnos a cada uno de nosotros, porque no se crean, algunas veces tengo recaídas también, aprendí mucho y me fortalecí mucho, y ahora ya sé identificar cuando la ansiedad y la depresión vienen a mi vida, y con la ayuda de Cristian, que siempre ha sido un gran compañero, que nunca me juzgó y siempre me apoyó en esto, enseguida ya lo puedo reconocer y activar los mecanismos. Pero encontrar ese ojo de la tormenta, encontrar ese lugar donde puedo ver con claridad hacia arriba, es lo que me va a ayudar a salir. Solo quiero leer estas 2 citas, y ahí tener el tiempo para charlar nosotros. Son 2 citas que saqué de 2 libros. Yo leí como 20 libros acerca de este tema. Estas son de mis preferidas. Y dice así: con un soplo Dios nos hizo humanos.
A pesar de eso, de alguna manera, todavía hoy descartamos la porción emocional de lo que somos. La consideramos sospechosa, irrelevante, de importancia secundaria. Los modelos contemporáneos de discipulado exaltan lo espiritual por sobre los componentes físicos, emocionales, sociales o intelectuales de lo que somos. Sin embargo, en ninguna parte una buena teología bíblica permite tal división. Este libro se llama Una iglesia emocionalmente sana, lo recomiendo, del pastor Peter Scazzero. Nosotros sobredimensionamos lo espiritual y minimizamos o a veces hasta despreciamos lo emocional de lo que nos sucede, así como también lo físico. Por eso en general no nos alimentamos bien, no dormimos bien, no descansamos, no hacemos actividad física como corresponde. Días atrás recibí una nota muy, muy buena respecto de por qué los pastores se enferman más de COVID y a veces hasta fallecen más. Y una de las causas es que los pastores en general no tenemos una buena alimentación y no estamos en buen estado físico. Muchas veces eso no nos permite resistir bien ataques como estos virus que estamos viviendo en este tiempo. Y la segunda cita. Muchas personas confunden los estados emocionales con la vida espiritual. En consecuencia, un trastorno depresivo suele ser confundido con un problema espiritual. De esta confusión surge la idea de que un cristiano no se puede deprimir. Este es un grave error. El creyente puede padecer cualquier enfermedad, tanto física como emocional, aunque no tenga tensiones en cuanto a su fe y su concepción de la vida cristiana. Este creo que es Psicología Pastoral de la Depresión. Es uno de los libros del doctor Jorge León. Y por último, este fue el texto que me sostuvo durante todo el valle de sombra y de muerte, que gracias a Dios ya puedo considerarlo atravesado. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Así que esto es muy brevemente, muy sintéticamente, algo de lo que empecé a aprender o de lo que estoy aprendiendo, de la necesidad de hablar de nuestros desórdenes emocionales, de la necesidad de contar incluso cuando necesitamos pedir ayuda a otro consiervo, o incluso ayuda profesional, llegado el caso si fuera necesario. Es preferible poder dar ese paso a tiempo y no que lo tenga que lamentar nuestra iglesia y nuestra familia después. Así que ahí ya tiré la bomba y a ver quién recoge la esquirla y dice, voy con una pregunta, voy con un testimonio. Muy bien, tremendo, pastora. Gracias por compartir este enfoque y también tu experiencia personal y también esos datos tan interesantes que son la realidad, y ante la realidad no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que enfrentarla y reflexionar sobre eso. Así que yo le voy a dar el lugar ahora a la pastora Ana para que ella nos dé su perspectiva en unos minutos. Y mientras tanto, les voy a pedir que hagan sus preguntas ahí en el chat. Pongan, ahí va a aparecer su nombre, pero pongan también su ciudad o país para que lo mencionemos. Y pueden escribir sus preguntas y yo las leeré para hacérselas a María José. Y aquellos que quieran hacerlo directamente, solamente me piden la palabra, levantan su mano o me escriben que quieren hablar y le vamos a dar la palabra también para que lo puedan hacer. Ya estamos teniendo algunas preguntas, así que en unos minutitos más vamos a abrir el foro. Pastora Ana, quiero decirle que la pastora Ana y yo estamos en la misma casa, pero estamos en habitaciones diferentes porque estamos usando cada uno su propia computadora. Entonces, por ese motivo es que vamos a aparecer separados. Pero adelante, Ana. Abre tu micrófono.
Sí, ahora ¿Ahora sí, me escucha? ahora sí. Sí. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastora María José. La verdad que estamos como, veía que estamos como en líneas paralelas, compartiendo todo, porque, bueno, yo estoy estudiando en mi tesis doctoral de consejería y ministerio, el tema del suicidio también en los pastores, el burnout, la depresión, la ansiedad, todos estos temas también. Y estoy elaborando en este momento mi tesis, así que esto es como un bosquejo nomás, que también quiero compartirlo, tal vez en unos 5 minutos nomás, solo para dar un pantallazo de lo que está pasando, de lo que debería estar pasando y cómo nosotros debemos responder a eso, ¿sí? Así que voy a compartir mi PowerPoint, no sé si se puede ver Sí, ahí, a ver, no sé si se puede ver ahí o no. no, no se está viendo ahora. A ver, ya un momentito entonces, acá estoy. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, perfecto. Entonces, también estoy estudiando el tema de la depresión y la ansiedad en los pastores y las estadísticas alarmantes de, como decíamos, en Estados Unidos hay 1.500 pastores que dejan el ministerio todos los meses, o sea que serían unos 50 por día. Hay unos 4.000 iglesias que se plantan y 7.000 que cierran por año, o sea, una diferencia de 3.000 iglesias que perdemos por año. Y el 70% de los pastores constantemente luchan contra la depresión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en los últimos años muchos pastores han estado sufriendo depresión y ansiedad por frustraciones en su vida personal o ministerial, ¿verdad? Y recientemente en Estados Unidos y otros países, varios pastores, hombres y mujeres, se han quitado la vida después de luchar sin éxito por mucho tiempo con la depresión y ansiedad. Y yo tenía también fotos de algunos pastores y pastoras que se han quitado la vida en estos últimos años y la verdad que nos impacta de gran manera estas pérdidas. Sumado a esto, también estamos viviendo esta crisis mundial con el tema de la pandemia, y esto ha afectado la vida personal, familiar y la iglesia, ¿verdad? Hay muchas iglesias que se han cerrado por la situación de la crisis porque la gente no quiere ir a las iglesias. Hemos sufrido también pérdidas materiales y familiares. Muchas familias, y yo personalmente tengo mucha gente conocida que ha fallecido a raíz de este virus, y esto impacta de una gran manera la sociedad en el mundo entero. La depresión en general es una tristeza profunda centrada en el pasado, pero la ansiedad es un temor centrado en el futuro, ¿verdad? ¿Qué debería estar pasando? O sea, y en esto que estoy estudiando, los doctores Jackie y Cheryl Jones, ellos sugieren que en la crisis deberíamos escucharnos unos a otros, como una forma de apoyo, cuidado y edificación mutuos. Estar presentes para atender a los demás en su particularidad y alteridad dentro de la presencia de Dios. Relacionarse con los demás con franqueza, atención y oración. Pasar de la crisis a la resiliencia, de la crisis al cambio, de la crisis a la transformación del carácter más a la imagen de Cristo. Y el corazón del líder se forma a través de las experiencias dolorosas de la vida, y el sufrimiento es la mejor escuela del carácter. Como decía la pastora recién, como la crisis que ella pasó, en un acto de resiliencia, ella pudo convertir su dolor en algo que edificaría el cuerpo de Cristo y a los pastores en el mundo entero, ¿verdad? A través de esas obras que ella ha hecho, de esos escritos, de compartir su experiencia también con valor, porque todos queremos tapar las cosas que nos sentimos que nos avergüenza, como decía ella. Pero esto no es algo para avergonzarse, es algo que cuando abrimos esta brecha y lo compartimos con otros, sacamos el mito y podemos hablar francamente y podemos reconocer que sobre todo somos seres humanos.
Y Dios ya sabía de antemano que íbamos a fallar, por eso Él dio a su Hijo Jesús para que Él pagara por nosotros de antemano y por todos los pecados, perdón, pasados, presentes y futuros que íbamos a tener. Entonces, bueno, vamos a ver respecto por qué está pasando lo que está pasando. ¿Cuáles son las causas que llevan a los pastores a la depresión? Y yo me hacía algunas preguntas como se las hacía la pastora. ¿Cuál es la razón por la que líderes cristianos decidan sufrir solos en lugar de buscar ayuda? ¿Dónde está el problema? ¿El tipo de liderazgo que el pastor tiene con la tendencia de hacer todo solo o esa tendencia a tener el control por el hecho de que muchos se deprimen, sufren ansiedad o sufren burnout, digamos, se queman en el ministerio, ¿verdad? ¿Dónde está la falla? O tal vez es el sistema de la iglesia que demanda demasiado del pastor como líder principal, o es el tipo de personalidad con tendencia a la depresión. ¿Es la familia del pastor un factor importante en la decisión del suicidio? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los pastores? ¿Aceptaría el pastor la ayuda de líderes de su propia iglesia local, por ejemplo? O no, porque muchas veces delante de los hermanos nosotros queremos alimentar esa imagen de todopoderosos y idealizada, una imagen idealizada que tienen de los líderes cristianos. Bueno, y entonces, ¿cómo deberíamos nosotros responder a eso? Cuidar sobre todas las cosas. Bueno, yo voy a dar lo que yo puse, pero quedaría abierto tal vez para que todos compartan algo, ¿verdad? Cuidar sobre todas las cosas mi comunión con Dios, hacer de la oración una prioridad, estar en comunión constante con el Espíritu Santo, depender de Él, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Eso ya lo sabemos, pero a veces no lo tenemos consciente en el día a día, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que con orar en la iglesia, pero nosotros los pastores más que nadie sabemos cuánto necesitamos de orar sobre todas las cosas en primer lugar antes de enfrentar el día a día. Después, cuidar mejor de mi salud y de mi vida familiar y relacional. La salud es fundamental y es muy descuidada entre los pastores. La vida familiar a veces se cambia por la vida en la iglesia y las relaciones. Es fundamental cuidar estas cosas que son la base de la vida emocional también. Cuidar mi corazón, sanar, perdonar, pedir perdón, ser verdaderamente libres. Nosotros sé que lo predicamos esto siempre, pero lo predicamos, pero muchas veces no lo practicamos. El hecho de tener cuentas cortas con Dios y con los demás, de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón cuando sea necesario y poder realmente estar sanos emocionalmente. Buscar ayuda profesional si es necesario y también tomar en cuenta que a veces tenemos que tomar alguna medicación. No quiere decir que sea algo de por vida, no quiere decir tampoco que vaya a crear dependencia, sino que la medicación te va a ayudar por un tiempo hasta salir de esa situación de crisis y después, a medida que mejoras y que el médico te lo aconseja, entonces dejar la medicación gradualmente también y solo bajo la prescripción médica y tomarla durante el tiempo que sea necesario. Y las 2 primeras semanas o 3 no se siente mucho el efecto, pero después se empieza a sentir el efecto, entonces no desanimarse. Y digo esto porque también hay mucho tabú respecto a tomar un psicofármaco. Yo no es que esté a favor de que estemos siempre medicados, no, pero creo que cuando estamos en una crisis, lo único que nos saca de ahí es el psicofármaco y después
a medida que recibimos atención emocional y espiritual, vamos superándolo por nosotros mismos, podemos prescindir también de la medicación. Entonces, tomarlo como si fuera una medicación para cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, prepararme y preparar a otros para la obra del ministerio, compartir la carga, formar discípulos, delegarles tarea y autoridad y formar un equipo de apoyo pastoral, que es lo que estoy proponiendo en mi tesis, formar un equipo de apoyo pastoral dentro de la propia congregación. Y una de las cosas que me gustaría saber también, ¿qué piensan los pastores? Si esto sería viable o no. Si tal vez queremos la ayuda y el apoyo desde afuera de la iglesia, no desde adentro de la iglesia, no queremos mostrar la vulnerabilidad delante de las personas, algunas personas de la iglesia, o creemos que no podemos confiar en nadie dentro de la iglesia, o sería posible buscar ese apoyo de parte de la iglesia. Algunos líderes o personas que tienen ese interés, esa inquietud, ese deseo, esa visión de apoyar al pastor, de preocuparse por la familia del pastor, de preocuparse por el bienestar del pastor, por su salud. Siempre hay algunos hermanitos en la iglesia que buscan acercarse más y apoyar más al pastor, más como persona, no tanto como líder solamente, sino como una persona que necesita afecto, cuidado y cuidar su salud física, emocional y ver por las necesidades de su familia también. Si es posible que busquemos 3 o 4 personas ahí. Y quiero decir que Jesús también se sintió deprimido. Dijo, estoy triste hasta la muerte cuando estaba en el Getsemaní. Hubieron muchísimos personajes en la palabra de Dios que expresaron su deseo de morirse, ¿verdad? Job, Jonás, Moisés, Ana, bueno, muchos personajes en la Biblia que tuvieron sus momentos de depresión o de tristeza profunda, ¿verdad? Y que es algo que como humanos, primero que todos somos seres humanos, somos factibles de sufrir depresión. Así que bueno, un poquito quería compartir esto y abrir también la puerta para que podamos hablar sobre de qué forma nosotros podríamos evitar la depresión o de qué formas nosotros también podríamos tener una estrategia para no caer en el burnout o, o cómo podríamos tratarlo si estamos en esa situación. Muy bien, muchas gracias, Ana, por esta importante actualización en cuanto a esta situación tan delicada que nos está tocando vivir y enfrentar en este momento. Ya tenemos varias preguntas de nuestros amigos, así que mándenos sus preguntas por el chat, o si no, si usted quiere hablar o quiere hacer un comentario, solamente escríbame ahí, quiero hablar, entonces le vamos a dar la palabra para que sea bien interactivo. Después también me gustaría darle unos minutos a Cristian para que él nos dé también su perspectiva de esta situación, pero voy a comenzar con una pregunta. Para los que entraron más tarde, estamos con la pastora María José Hoff y Cristian Hoff desde Argentina, y con la pastora Ana Miranda. Y María José es autora, profesora, pastora, y ha escrito un libro que se llama El ojo de la tormenta, donde habla acerca de esta situación del control emocional, la salud emocional de los pastores. Después también te voy a pedir, María José, que nos digas cómo conseguir el libro y todos esos detalles al final. Así que bueno, vamos a ir con la primera pregunta. Y dice, Pablo Ruiz dice, ¿en qué momento se debe empezar a buscar ayuda con un psicólogo? ¿Cómo detectar que se necesita terapia? Pablo Ruiz nos pregunta desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Yo creo o me inclino por pensar que cuando ya agotamos todos los recursos espirituales, es decir, que nuestra primera alternativa
siempre es la oración, la consejería con otro siervo o sierva de Dios, la búsqueda espiritual en ayuno, para que el Señor nos muestre qué es lo que está pasando. Algunas veces nosotros no entendemos qué es lo que nos está pasando. Nosotros no entendemos por qué nos sentimos así, cuando no deberíamos, cuando tenemos al Espíritu Santo. Entonces, a mí me parece que quizás cuando nosotros primero agotamos los recursos espirituales, ver si hay algo que el Señor tenga que mostrar en nuestro corazón, incluso para aquellos que creen en la sanidad interior, ¿no? La administración con el poder del Espíritu Santo. Pero algunas veces, en la búsqueda de un profesional de la salud, a lo que yo era bastante reticente, aprendemos mucho. Yo siempre recomiendo que si va a ser un psicólogo o una psicóloga que sea cristiano, por varias razones. No es por una cuestión de ningún prurito con personas que no son creyentes, pero para mi forma de ver, uno ya hay cosas que ya no las tiene que explicar, ¿no? Si uno va con un psicólogo que no es creyente, no, y uno le va a decir, porque Dios me habló, ya el psicólogo está pensando que tenemos un delirio místico. Entonces, por poner un ejemplo tonto de algo que es nuestra jerga, o que nosotros nos entendemos entre nosotros, si hablamos del culto, de la reunión, de lo que son las exigencias en la iglesia, hay cosas que ya con un psicólogo o psicóloga cristiana no las tenemos que explicar. En segundo lugar, pienso que algunas veces lo que nosotros más queremos es ganar gente para el Señor, y a veces también nos pesa eso de que si un psicólogo ve que los pastores estamos tan abrumados con la obra, ¿cómo va a querer alguna vez hacerse cristiano? Entonces, entre muchas otras razones, esas eran las dos que más me pesaban a mí, por lo cual me pareció que ir a un profesional de la salud que fuera un hermano en la fe, que partiéramos de un terreno en común y de ciertos valores que yo no estaba dispuesta a negociar, me parece que fue lo más apropiado. Entonces, primero, para resumir, intentar agotar nuestros recursos espirituales. Y cuando vemos que no estamos avanzando, quizás un profesional que conoce cómo funciona la mente humana, que estudió para eso, así como un traumatólogo estudió para curar huesos, nos puede ayudar a ver las cosas desde la principal función de un psicólogo, y sobre todo si es de la línea conductual, por así decirlo, es ayudarnos a reconocer nuestros patrones errados de pensamiento que nos hacen actuar de una manera errada, que producen resultados no deseados. Entonces, reconociendo esos patrones de pensamientos, muchas veces a través de preguntas que nos hacemos, empezamos a ver líneas alternativas de acción y empezamos a entender un poco de dónde viene nuestro problema. Por lo menos esa ha sido mi experiencia y la de varios con los que he charlado. Sí, tremendo, muy claro eso, pastora. Y así como ustedes plantearon algunas informaciones o datos bomba, estoy viendo que están tirando preguntas bombas también. Y eso es bueno porque no siempre podemos hablar de estas cosas, no hay muchos foros y espacios donde hablar de esto. Así que estamos de alguna manera haciendo historia y les felicito y nos felicito por esto. Ingrid pregunta... no sé si puedo decir algo respecto también a cuándo consultar. Sí, claro. Sí, también tenemos que consultar cuando nosotros estamos, o sea, cuando la depresión, la ansiedad o el problema que tengamos nos está impidiendo llevar adelante las conductas diarias, cotidianas, normales. Nos impida cuidar de nuestros hijos o perdamos aún el ánimo de cuidarnos a nosotros mismos, de bañarnos, de alimentarnos. Cuando hay cambios en el dormir, como decía la pastora también, que no puedes dormir o que duermes demasiado, que no comes o comes demasiado. O sea, cuando se alteran esas conductas básicas, cuando también hay pensamientos, y no solo pensamientos, a veces ideas suicidas. A veces hay también ideas estructuradas de cómo, o cuando piensas que todo el mundo estaría mejor si tú no vivieras, si tú no existieras, si tú no estuvieras ahí.
Entonces, cuando empiezan esos pensamientos a controlar tu vida, ya es tiempo, bueno, ya hace rato que tal vez deberías estar consultando, pero quiero decir que esos son banderas rojas de que tú debes consultar, no debes esperar hasta lo último. Cuando se empieza a afectar tu vida cotidiana por estos síntomas que estás padeciendo, entonces tú tienes que consultar. Y lo primero que yo aconsejaría es consultar a un médico. El médico te va a derivar. Tal vez él mismo te va a mandar medicación, ansiolíticos o antidepresivos. El psicólogo no medica, pero el psiquiatra sí, en el caso que lo necesitaras. Y a la vez de ir al médico, también descartar todas las enfermedades físicas, porque hay muchas enfermedades físicas que tienen como síntoma la depresión, como otros problemas peores, ¿no? Como Alzheimer, cáncer, etcétera, y problemas coronarias. Entonces, primero descartar cualquier enfermedad física que esté produciendo esos síntomas y entonces después ver el área emocional y por supuesto que el área espiritual. Entonces, yo también, nosotros somos también cristianos pentecostales, creo en la oración y el ayuno y en el poder del Espíritu Santo para librarnos y revelarse en nuestra vida, pero también necesitamos cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. O sea, el cuerpo es, así Dios nos ha dado y es un cuerpo como el de cualquier otro ser humano que necesita la atención, como todos los demás, ¿verdad? Que a veces pensamos que somos tan espirituales que no necesitamos ni siquiera comer bien o hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería una de las pautas más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos, cuando tenemos que estar consultando. Muy bien. La siguiente pregunta es de Ingrid y pregunta, ¿cuánto ayuda el medicamento? ¿Cuáles son los mitos de los medicamentos entre los pastores o la iglesia? Quiero poner esta pregunta en contexto porque estamos hablando de temas tabúes muy fuertes dentro de la iglesia y me alegro de que ya es hora de que hablemos de estas cosas y que encaremos estas realidades. Así que, ¿cuánto ayuda el medicamento? ¿Cuáles son los mitos de los medicamentos entre los pastores y las iglesias? No sé si lo quiere responder Ramana o puedo responder yo. Primero quiero reforzar lo que decía la pastora Ana, coincido al 100% en lo que ella decía, es que algunas veces también consultar a un médico clínico, no sé cómo funciona en sus respectivos países, si acá en nuestro país sí es así, un psicólogo no medica, pero un psiquiatra sí, pero quizás hasta antes de llegar a esa opción, visitar un médico clínico y hacer un buen análisis general de laboratorio, muchas veces, como decía la pastora Ana, algún componente, quizás un problema de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, o algún problema físico, yo lo desarrollo mejor en el libro porque hablo acerca de cómo está interconectado lo físico con lo emocional, con lo espiritual. Por lo general no es una sola de las áreas. Las tres áreas, porque fuimos creados a la imagen de Dios, están tan interrelacionadas que algo físico nos afecta emocionalmente y hasta puede abrir puertas espirituales a demonios, a espíritus de muerte, como decía la pastora Ana, pensamientos de suicidio. Entonces sí, también muchas veces visitar a un médico clínico y hacer un buen chequeo para descartar si hubiera, es más, hasta en los análisis de sangre se puede medir el cortisol, que es, por así decirlo, la hormona del estrés, cuando el cortisol está alto, ¿no? O sea que desde lo médico también se puede acompañar esto. Y para responder a esa pregunta respecto de la medicación, como decía también la pastora Ana, no somos partidarios del camino facilista de, bueno, andá y tomá medicación, pero a veces es necesario. Algunas veces un psicólogo que está tratando con nosotros, que estamos haciendo un tratamiento o una terapia para identificar un problema y solucionarlo, cuando estamos muy desbordados emocionalmente, ya sea para abajo por la depresión o para arriba por la ansiedad, necesita equilibrarnos.
Entonces, ese equilibrio algunas veces se produce con una medicación que va a ser transitoria, hasta lograr equilibrarnos emocionalmente y que podamos nosotros seguir trabajando la causa raíz, que es la que nos lleva a eso, ¿verdad? Entonces, se trata de que nosotros no estemos empastillados, como decimos acá en la Argentina, que estemos como autómatas o como robots, pero que podamos todavía experimentar emociones, que los medicamentos no nos adormezcan, por así decirlo, que podamos todavía experimentar las emociones, pero de una manera equilibrada para poder trabajar con lo más importante, que es la modificación de la conducta. Entonces, es verdad que en nuestros círculos muchas veces se ha dicho que la persona que tiene que tomar una medicación no tiene fe, o no está buscando lo suficiente al Espíritu Santo, o que si se levanta a las 5 de la mañana para orar y ayuna, seguramente, porque en la Biblia donde está que, como decía la pastora Ana, todos esos personajes bíblicos buscaron, bueno, en ese momento tampoco había medicina y no había, la ciencia no estaba tan avanzada como está ahora. Pero a veces me pregunto, si nos duele una muela, ¿nos vamos a quedar con el dolor de muela y orar hasta que Dios nos sane? ¿O vamos a ir a un dentista o vamos a tomar un analgésico en primer lugar para que se nos vaya el dolor? Bueno, algunas veces el dolor emocional necesita irse para poder trabajar y para poder sacar la infección que está debajo. No sé si se entiende un poquito lo que quiero decir. Sí, sí, muy, muy claro. Quiero agradecerle a todos los que están mandando sus saludos y felicitaciones. Gracias a Guadalupe, también a Héctor Denis, también a Emily, que nos están saludando desde diversos países, Argentina, Uruguay, desde Fort Worth, Texas. Y tenemos una pregunta muy interesante de Pablo, de Canelones, Uruguay. Dice, bendiciones, Pastor Andrés, ¿no será que todo comienza en lo espiritual? Por decirlo así, todo comienza con un pensamiento que luego afecta a todo nuestro ser, y el ser sanados en la manera de pensar también, todo lo demás es sanado, tomando referencia al texto de 3 de Juan 1:12, que dice, amado, deseo que seas prosperado y que tengas salud. Así que Pablo está comentando, y él dice o pregunta o sugiere que todo podría comenzar en lo espiritual y de ahí va afectando lo demás. No sé si quieren comentar algo sobre eso. Sí, quiero decir que está la terapia cognitivo-conductual, que tiene mucho que ver con el tema de ayudarnos a pensar correctamente, ¿no? Como el hermano Pablo dice, muchas veces puede partir de un pensamiento equivocado que se alimenta y pasa a controlar todo. Pero cuando estamos en una situación donde ya hemos perdido el control de nosotros mismos, por ejemplo, estamos hundidos en la depresión, o no estamos con ataques de ansiedad, o estamos con fobias, o una paranoia persecutoria, o distintos síndromes que estén afectando nuestra vida. Nosotros, en cuanto a la medicación, tenemos que tomar medicación, porque con la terapia común y corriente y la terapia cognitivo-conductual sirve una vez que tú estás más tranquilo, pero necesitas la medicación para controlar eso primero. Por ejemplo, yo como psicóloga, si viene alguien que está muy deprimido, yo le digo, no lo puedo atender hasta que no vaya al médico o al psiquiatra y le dé una medicación. Cuando tenga la medicación, venga y vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en esos estados la persona puede tener un rapto suicida, puede quitarse la vida saliendo del consultorio y tú sos responsable de eso. Entonces, lo primero es atacar el síntoma en esos casos de gravedad y después empezará tal vez con una psicoanálisis o con la terapia cognitivo-conductual u otras, de acuerdo a la situación, es la terapia que vas a usar. Entonces, comenzar a trabajar el origen del síntoma. El origen puede ser ese pensamiento, puede ser una historia familiar, también con depresión, puede ser abuso, sufrido abuso sexual o físico o emocional, sufrido en la infancia o en la actualidad. Pueden ser muchas las causas, pueden ser diferentes causas.
pero tenemos que también ser muy responsables nosotros como líderes cristianos, como pastores que somos, de si vemos que hay un caso de gravedad, no pretender solo nosotros manejarlo con nuestra consejería o con la oración solamente, cuando esa persona necesita primero ser medicada y después entonces trabajar lo demás. Si está en un estado de agitación, de suma ansiedad o depresión, no va a poder captar nada de lo que tú le digas. Hay muchas cosas que tienen que ver con la bioquímica del cerebro y por eso se necesita medicación. Así es. Bueno, estamos aprendiendo unas cosas bien interesantes, espero que estén tomando nota. No sé si Pastor Julio Nieves estás por ahí, de México, tiene una pregunta muy interesante. Si Pastor Julio no está, vamos a ir a el Pastor Steven Urbina de San José, Costa Rica, que también tiene una pregunta muy interesante. Y déjenme mencionar a Emily. Emily dice, urge un equipo pastoral y profesionales en cada región que pueda colaborar para el cuidado de los pastores y de la familia. Tomemos nota de esto y vamos a ver si cada uno puede hacer un empujoncito en su región para que podamos buscar soluciones prácticas a lo que estamos hablando. Si el Pastor Julio no está ahí ahora, entonces vamos a ir con el Pastor Steven. Pastor Steven, si quieres compartirnos la pregunta. Saludos a todos. Gracias, Pastor Andrés. Mi pregunta iba relacionada, con respecto a qué tipo de señales puedo identificar yo, al menos, digamos, en mi pastor, qué tipo de señales o alertas puedo identificar yo en él, ¿verdad? De que quizás él está pasando por una depresión. Mi pregunta va en el sentido de que a veces nosotros como pastores, ¿verdad? Y me incluyo, a veces somos muy buenos para ocultar los sentimientos. Y en dado caso, diga, y a veces uno no, digamos, la persona siempre da ciertas señales, ¿verdad? Entonces mi pregunta va relacionada en eso. ¿Cómo, si hay algunas señales o cosas, ¿verdad? Que yo pueda identificar en mi pastor o en alguna persona que esté pasando por una depresión? Gracias. Muy bien, gracias Pastor por participar. A ver quién quiere responder. Bueno, yo tengo una lista de síntomas que se pueden dar en la depresión cuando se trata de un trastorno de la depresión, porque todo ser humano puede pasar por momentos de depresión, pero cuando es algo que dura una semana, o sea, no es, y que no interfiere con las actividades físicas, como decía hoy, no es algo, o sea, es algo normal, una depresión normal. Pero, por ejemplo, cuando es una tristeza persistente, la mayor parte del tiempo la persona está angustiada, ¿verdad? Sin ninguna causa externa. Porque es normal que nosotros cuando pasa algo trágico en nuestra vida estemos tristes, lloremos, etcétera, etcétera, estemos en angustia. Eso es lo normal, y anormal sería que estuviéramos como si nada. Pero cuando no hay ninguna causa externa y estamos aún así sumidos en la depresión y la tristeza, entonces eso es una señal. Hay otra situación que en los hombres generalmente la depresión no se da tanto como tristeza y llanto como en la mujer. En los hombres a veces se da como agresividad, hostilidad, falta de frustración, o sea, poca tolerancia a las frustraciones, entonces irritabilidad, una actitud así irritable fácilmente. Entonces, tal vez todo eso que son síntomas de depresión, pero que en el hombre se manifiesta diferente muchas veces a la mujer. Cuando perdura mucho en el tiempo, por ejemplo, más de 2 semanas, y no se trata, puede durar años o meses, o sea, depende, ¿no? Entonces, cuando interfiere con nuestras actividades cotidianas, como les decía hoy, cuando hay cambios en el apetito o en el sueño, cuando contiene un alto nivel de angustia y un pensamiento negativo en general. Todo lo ve negativo, no ve la luz al final del túnel, pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, ¿verdad? Sentimientos de fatiga y cansancio aún después de descansar. Personas que se levantan a veces más cansadas de lo que se acostaron. Desánimo, falta de motivación, sentimientos de excesiva culpa, sentimientos de baja autoestima o falta de confianza en sí mismo,
desesperanza, pesimismo acerca del futuro. Evitan el contacto normal, familiar y social, tienden a aislarse. Por eso a veces es difícil ayudarles. Decrece en la actividad, y no solo en la actividad, sino en la efectividad y productividad. Entonces se sienten desanimados y letárgicos. Hay una pérdida de interés en cosas que antes disfrutaba hacer, por ejemplo, hobbies, una pérdida de entusiasmo y de alegría y de hacer cosas que antes disfrutaba hacerlas. Dificultad con los pensamientos, por ejemplo, tiene una pobre concentración, pobre memoria o indeciso en todo. Puede ser síntoma de depresión, por ejemplo, cuando la persona generalmente no tiene una pobre concentración. Yo, por ejemplo, ya soy dispersa de por sí, pero eso siempre, no es porque esté depresiva. Pero si usted no es así y empieza a tener estos síntomas, entonces puede tener que ver con algunos de los síntomas de depresión. Entonces, ansiedad, irritabilidad, tensión nerviosa, reacción exaltada ante pequeñeces o falta de reacción total. Hay personas que o se alteran mucho o es como que les pasaron un camión por encima y no se mueven, o sea, no se inmutan por nada. Esa falta total de reacción es de llamar la atención. O, bueno, anticipan siempre lo peor. A veces tienen dolores generales en todo el cuerpo, dolor de cabeza, de espalda, de estómago, de corazón, pero no tienen ningún tipo de enfermedad porque van al médico y está completamente sano, pero está psicomatizando, ¿verdad? Está somatizando, poniendo en el cuerpo el dolor emocional. Entonces, falta de interés o placer en vivir y pensamientos de suicidio recurrente. Pero quiero decirles que no todos estos síntomas se tienen que dar en una persona. Algunos de estos síntomas, todos somos personas diferentes, reaccionamos diferentes, entonces en algunas personas se dan algunos síntomas, en otras se dan otros, pero dentro de este cuadro general podemos observar algunos de estos síntomas que pueden llamarnos la atención, especialmente cuando si vemos un cambio de conducta en la persona, porque tenemos que ver que algo está diferente, algo está cambiando, esta persona no es así, pero está actuando diferente en este momento y hay que ver por qué. Y estas pueden ser una de las señales de alarma que nos pueden ayudar a nosotros a detectar la depresión en el pastor o en cualquier otra persona que tengamos cerca. Muchas gracias, Ana. Esto me da pie a preguntarle algo a Cristian, porque me quedé con curiosidad cuando María José compartió su historia, su crisis, ¿verdad?, que pasó. Entonces me dio curiosidad de saber cómo la viviste, Cristian, como cónyuge, pero también como pastor, porque hay muchas situaciones conyugales en este tema. En nuestro espacio a través del Lunes Pastoral yo recibo muchas consultas y no soy psicólogo simplemente porque la gente quiere hablar con alguien o preguntarle a alguien. Diría que casi semanalmente de situaciones de cónyuges que viven y sufren sus propios procesos en tanto el pastor o la pastora están ministrando, están pasando por esta crisis o están deprimidos. Hay otra situación que el cónyuge tiene que vivir. A veces los dos son pastores, como el caso de María José y Cristian, pero otras veces no. Entonces, uno, sea el hombre o la mujer, es el pastor, el otro es cónyuge, no es el pastor titular. Y hay toda también una problemática que se da a nivel del relacionamiento matrimonial. Y este sería tema quizás para otro foro, la situación del matrimonio pastoral. Pero me gustaría, Cristian, si quieres aportar algo sobre eso. Gracias, Andrés. Bueno, la verdad es que cuando apareció este problema que viene, los mismos problemas que enfrentaba ella en la congregación, obviamente como pastor, uno los experimentó, los vivió, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos que tomar una decisión y tener bien en claro que este ataque o esta lucha, como le queramos decir, esta batalla que fue fuerte, la teníamos que enfrentar con una seguridad que primero estaba Dios, pero luego estaba nuestro matrimonio y nuestra familia.
o sea, antes que la iglesia o antes que el ministerio. O sea, en un sentido de valorar primeramente, y nosotros dijimos, bueno, o sea, en mi caso yo le dije a mi esposa, si no podemos, si esto no nos trae, si no podemos superar esta primera ola, podemos decirle ahora se habla de ola, ¿no? Si no podemos superar esta primera ola, seguimos con el ministerio como lo veníamos llevando, que nos había ido muy bien, trabajamos muchos años con jóvenes, haciendo grandes eventos y viajando por el mundo, y un ministerio que no era específicamente. Si dijimos, bueno, si es que no funciona o que no nos trae una plenitud como la que anhelamos en el ministerio, en este tipo de cosas, eso lo vamos a, o sea, darle la prioridad. Y eso creo que fue un punto de apoyo importante para primero, el primer ministerio es el hogar, es el matrimonio y la familia, ¿no? Cuando uno cambia el orden y pone primero la obra y después el resto, es como que uno ya está desequilibrado y no va a poder traerle solución al problema, ¿no? Porque uno no entiende dónde está lo más importante, ¿no? Y ahí estaba la clave. Nosotros, para agregar un poquito más a la situación, como todos sabemos en América Latina, pero en el mundo, porque estos casos que contaron también son de América del Norte, en el sentido de que el pastor está expuesto a una exigencia muy grande. En el tema de la comparación, ¿no? Se han levantado modelos de mega iglesias que son como que ese es el éxito ministerial. O sea, desde ahí se construye ese modelo y la exigencia para llegar ahí, casualmente, o sea, tenemos que pensar que en América Latina tenemos tranquilamente 200.000 pastores, ¿no? Pero nosotros podemos en el foco en 10 o ponerle un poco más, o 20 en toda América Latina que han logrado esa supuesta estrellato, digamos, ¿no? Ese supuesto éxito, ¿no? Y como que obviamente esto le puede pasar a un jugador de fútbol cuando todos quieren ser, perdonen que es argentino, ¿no? Todos quieren ser Messi. Y si no soy Messi, entonces soy un mal jugador. Y la verdad es que hay pocos que salen como Messi, digamos, que tienen un talento, que tienen una gracia. Debe haber muy pocos en el mundo que llegan a esa elite. Pero sin discriminar el modelo de mega iglesia, creo que la personalidad del ministro, o sea, cuando uno lee primera de Timoteo capítulo 3, cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos del obispo, del líder ministerial, en ningún caso le dice que tiene que ser una estrella de Instagram, que su ministerio tiene que tener una puntuación alta en Google, ¿no? Que tiene que vivir todo el tiempo tan expuesto en este mundo tan transparente que estamos viviendo, digamos que tiene que tener una banda de música como Bethel Church o como Hillsong, ¿no es cierto? O que tiene que tener una estructura de luces y de sonido de alta calidad. No, eso no está en la vida. No, que tiene que tener la pantalla de LED, porque si no tenés la de LED, no sos un exitoso ministro. O sea, eso no está, digamos, ¿no? Esas son cosas que el enemigo ha sembrado, ¿no? Y que eso ha generado, y genera, nosotros trabajamos también con pastores, y sabemos que le genera muchísima presión. Y ni que te cuento que una iglesia nueva que está empezando, que está haciendo sus primeras armas ministeriales, donde parece que todo es difícil, ¿no? Y que la iglesia grande, claro, la iglesia grande trae a los mejores predicadores, tiene los mejores músicos, tiene el mejor programa, las mejores... Y el otro que está luchando para juntar el peso, para pagar el alquiler o pagar, se siente una persona que no está alcanzando el éxito, digamos, ¿no? Ni hablar cuando tiene que sufrir algunas limitaciones económicas que en el pasado se veían de otra forma. El ministro, hace 30, 40 años, por eso hay tantos pocos que quieren ser pastores. Uno va al instituto bíblico, todos quieren ser misioneros, maestros, pero pastores escasean porque, claro, el modelo del pastor, que antes era dejar todo, luchar económicamente, porque la iglesia, ¿cómo te va a pagar la iglesia si la iglesia tiene que tener la mejor luz, el mejor sonido, el mejor micrófono, la mejor teclado? O sea, ¿en qué lugar quedan los zapatos del pastor? O los zapatos de la pastora, en su caso, ¿no? Digamos. O sea, es tremendo, tremendo. Pero bueno,
Dios ha sido fiel, nos ha guardado, y acá estamos. Pasamos la primera ola, capaz que vienen algunas olas más, pero la iglesia siguió avanzando. En este caso, el Señor fue misericordioso, nos dio la posibilidad de seguir adelante con el éxito que es agradar a Dios y hacer su voluntad, que es lo más importante, y saber que uno está cumpliendo su propósito. Y vamos bien, vamos muy bien. Vamos muy bien, la iglesia creciendo, va todo lindo, nuestro matrimonio bien, y bueno, y acá estamos, por la Tremendo, gracia de Dios. tremendo, Cristian. Si no pueden decir amén, digan ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero muy claro, muy contundente lo que Cristian y abrió varias puertas para seguir hablando otra hora más sobre tantas cosas que mencionó tan importantes. Quiero mencionar, antes de darle una oportunidad, tenemos con nosotros a los pastores Teo y Lili desde Argentina también. Ellos son supervisores de una región y trabajan con pastores, y tengo bastante curiosidad de saber cómo han lidiado con este tema, con los pastores que tienen a su cargo, cómo ha sido la situación. Pero déjeme mencionar al pastor Armando desde Dallas, Texas. Dice, como aporte quiero pensar que muchos de los pastores que han acabado con sus vidas de manera trágica, mucho de ello tiene que ver con escapes que llevan a ciertas crisis emocionales que necesitan de cierta atención profesional. Y otra vez estamos aquí tocando el tema de la atención profesional tan escasa y tan temida y tan tabú en el caso de los pastores, y tan necesaria hoy más que nunca. Y quizás si estamos dándonos cuenta de que necesitamos, quizás entonces se pueda abrir la puerta para tener sin temor y sin tabú un ministerio de atención profesional a los pastores, de consejería, de cuidado pastoral al nivel de lo que estamos hablando hoy, y no simplemente de alguien que esté mirando, pero que muchas veces los pastores no se abren o no confían en esa persona. Pero bueno, vamos a ir dejando cosas para la próxima. Pastores Teo y Lili, gracias por estar con nosotros, y estamos contentos de tenerles, y por favor si podrían compartir un minutito o dos acerca de esta situación, cómo lo están viviendo ustedes, cómo están lidiando con este tema con los pastores que están a su cargo. Amén. Pastor, gracias Andrés, Ana, por este espacio, a Majo y a Cristian. Somos de seguirlo mucho, bueno, aquí en Argentina. Nosotros estamos en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, y estamos a cargo de un distrito. Lo que hemos notado y estamos transitando en este tiempo es el aumento de presión sobre la figura pastoral. Notamos que todo esto ha demandado en la figura pastoral una exigencia en lo que es en el trabajo con las almas, en lo local, también con la familia, y como algo que decía Cristian, hay muchos pastores que hoy en día están pensando en pagar el alquiler hasta de los propios edificios, y es una sobrecarga en lo emocional también. Y eso nos ha llevado a nosotros de que se ha notado en este tiempo una falta de reconocimiento en la figura pastoral sobre sus propias emociones. Es como también usted, Pastor Andrés, en una oportunidad habló que muchas veces los pastores pensamos que somos Superman, y no es así, nos cuesta abrir nuestro corazón. Como pastores siempre nos pasa de cuánto tiempo ahorramos cuando viene un hermano, un fiel de la iglesia, y nos dice, pastor, este es mi problema, el camino que ahorramos. Si no sucede eso, muchas veces tenemos que orar, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, que Dios nos muestre, y muchas veces nos sucede eso con nuestros padres, con nuestros colegas, cuando vamos y abrimos nuestro corazón y decimos, pastor, ayúdame a orar, ayúdame en este tema. En nuestro caso personal, nosotros siempre fuimos de abrir nuestro corazón, y fuimos con los pastores, siempre fuimos de abrir nuestro corazón y aún contar nuestras batallas perdidas. Y aún en momentos cuando vemos que estamos en una zona de riesgo, automáticamente levantar el teléfono y decirle, pastor, estate orando por esto, o ayudanos, guíenos, porque sabemos de que callar no es una bendición, sino que callar pone un lazo en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Dios les bendiga, así como compartía Teo, por ahí con el equipo de pastores a los que estamos acompañando en este tiempo, hemos tratado de priorizar el cuidado, y así como él decía, bajar las barreras y decirles, a nosotros nos pasa, sentimos esto, o la realidad o la situación
en relación a la pandemia nos supera en muchas áreas. El hecho de mostrarnos humanos, de bajar nuestras propias barreras, hace o facilita la palabra para el otro. Pero una de las cosas que hablábamos durante este último tiempo es cuánto nos cuesta a los ministros reconocer que necesitamos ayuda. ¿Cuánto nos cuesta? Hicimos un ejercicio que fue escribir, yo necesito ayuda. Lo escribimos y una vez que uno puede poner en papel, después enviarle ese mensaje a alguien o decirle, pastor, necesito ayuda. Pastor, ¿puede orar por mí? Eso fue liberador también. Y poder en este tiempo hablarlo con los pastores y decir, pastor, vos también necesitas ayuda. Facilitar la palabra, facilitar el vínculo y tratar de estar lo más cerca posible de aquellos pastores que están en cierto modo bajo nuestro cuidado. Muchos de ellos son mayores, incluso podrían ser hasta nuestros padres, así que la responsabilidad también ha sido grande. Nos pasó en una oportunidad durante todo el año pasado de estar como muy pendiente del cuidado de los pastores y de pronto mirarnos y decir, ¿y a nosotros quién nos cuida? Y encontrar ese vacío ministerial muchas veces, de no tener dónde recurrir y dónde abrir el corazón sinceramente. Por eso apostamos por los equipos de apoyo pastoral, de cuidado pastoral. Necesitamos que se levanten más profesionales que también acompañen a nuestros pastores. Ese sería nuestro aporte, Pastor. Gracias por el espacio. No, tremendo, tremendo. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Vamos a la última pregunta. Está muy bueno el diálogo, pero dice que las reuniones hay que matarlas antes de que se mueran. y dejamos también temas para la próxima. Quiero hacer la última pregunta que también es, bueno, ahora apareció otra. Vamos a ver si podemos meter dos preguntitas así rápido. Si las respuestas las hacen breves, sería fantástico. Eva pregunta, ¿qué pasa cuando la medicación hace daño? He conocido personas que cuando han estado tomando antidepresivos escuchan voces acerca de matar o suicidarse. Sería interesante, dice, que tuviéramos estas conferencias a nivel territorial porque las necesitamos. No sé si Ana o María José quieren responder a esta pregunta. Sí, Ana. Abre tu micrófono. Solo quiero aclarar que en realidad los antidepresivos o antialucinógenos no causan ese efecto. El problema es que la persona con una crisis psicótica puede tener alucinaciones visuales o auditivas, donde puede escuchar voces y le pueden, aún hay un síndrome de influencia que le puede mandar, ordenar que mate a cierta persona, etcétera, etcétera. La verdad que todo eso se confunde mucho con lo que es la posesión demoníaca y los demonios actuando en la vida de uno. Por eso a veces la esquizofrenia y la posesión demoníaca son difíciles de diferenciar. Por eso es tan importante, como decía la pastora también, María José hoy, que nosotros podemos consultar con los psicólogos cristianos que podrían ver las dos áreas, la espiritual y la emocional, ¿no? Pero los psicofármacos lo que hacen es inhibir esas alucinaciones, es decir, van a trabajar para que tú no tengas esas alucinaciones. Si tienes esas alucinaciones, tienes que consultar nuevamente con el psiquiatra y pedirle que te dé otro antialucinógeno o que te dé otra medicación porque esa no está funcionando. Pero yo estoy segura, no creo de ninguna manera que un antialucinógeno, justamente los psicofármacos, en este caso antialucinógeno, evitan las alucinaciones, a menos que esté tomando, no sé qué tipo de psicofármaco, pero yo pienso que tendría que consultar con un profesional porque eso no se supone que ningún psicofármaco va a producir esos efectos. Esos efectos vienen por una psicosis. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana. Y ahora sí, la última pregunta, que es de Pablo López, dice, para el matrimonio invitado.
¿Cómo fue su relacionamiento con la iglesia de la cual salieron para abrir la nueva iglesia? Bueno, nuestro relacionamiento fue una transición en la que nosotros nos cambiamos de ciudad, nos vinimos a vivir a Buenos Aires, porque mi esposo fue contratado por la Asociación Billy Graham y después por la Asociación Luis Palau. O sea, vinimos con un trabajo ministerial y al cabo de unos años comenzamos la nueva iglesia. Teniendo relación, digamos, con los que eran nuestros pastores, pero no fue que abrimos una filial o un anexo de nuestra iglesia madre, sino que comenzamos una iglesia nueva. También, por supuesto, bajo la cobertura de lo que es nuestra denominación. En nuestro caso somos ministros ordenados y licenciados de la Unión de Asambleas de Dios. Es, digamos, que nuestra relación con nuestra iglesia madre fue buena, pero no fue una iglesia enviadora, por así decirlo. Ok, muy interesante esa aportación. Y ahí tenemos otro tema para otro día, también que ha habido muchas situaciones que han traído también problemas emocionales en la relación con la iglesia madre cuando un pastor sale o cuando quiere empezar una tarea nueva. Así que tenemos mucha tela para cortar todavía. Quiero decirle muchas gracias a todos. María José, dinos cómo pueden conseguir el libro, los que quieran, los que estén interesados en tu libro, El Ojo de la Tormenta. Bien, aquí en Argentina lo pueden conseguir a través de la librería Peniel y todas las librerías a quienes ellos le distribuyen, o a través de Mercado Libre también, el libro físico. Se puede conseguir el ebook en Amazon, y también a través de Amazon el paperback o el tapa blanda, que es impresión a demanda, para aquellos que prefieren el libro en papel. Sino el ebook para descargar en sus dispositivos. Y por último está también en formato audiolibro, en la plataforma de Enfoque a la Familia. Con ellos hemos hecho una vinculación para que se distribuya en formato audible. Así que de esas tres formatos. Antes de terminar y de despedirme, me quedó picando la sugerencia de Julio Nieves, que dice cómo ayudaría en estos casos crear una cultura de la vulnerabilidad en el individuo y la familia. Bueno, estoy empezando un nuevo libro que se llama El Poder de la Vulnerabilidad, precisamente, y creo que ayuda mucho. Creo que nosotros como iglesia somos culpables de haber levantado un pedestal a la figura pastoral, de tal manera que el pastor siempre tiene que estar bien y tiene que tener las respuestas a todo. Yo estoy en una campaña a favor de la vulnerabilidad, que no quiere decir sobreexposición o exposición no sabia, sino que es fomentar que somos seres humanos, ¿no? Y algunos ejemplos prácticos, algunas veces por ahí tengo un mal día y llego a la iglesia y, ¿no? Esto de que te preguntan cómo estás, y uno siempre dice bien, y yo a veces digo estoy mal, o tengo una mala semana, o estoy triste. Entonces son esas pequeñas cositas con las cuales uno se va relacionando con los miembros de su iglesia, mostrándose un poco más real, ¿no? O hoy tuvimos un problema, o hoy discutí con mi esposo, porque no es nada malo, en todas las familias hay discusiones, no somos el matrimonio perfecto. Entonces con algunas pequeñas cositas intencionales vamos desarticulando esa cosa de irreal del pastorado perfecto que tanto daño nos hace, porque después tenemos que trabajar mucho para sostener esa imagen. Así que perdón, pastor, que agrego este dato, porque creo que crear una cultura de vulnerabilidad nos va a ayudar un poco más que lo viene haciendo la cultura del estrellato que teníamos hasta ahora. Sí, tremendo. Ese es un gran tema. Definitivamente se está hablando bastante en varios círculos el tema de la vulnerabilidad y cómo un pastor puede sentirse o, digamos, expresarse o no esconder o disfrazar su vulnerabilidad. A veces la gente también es bendecida cuando ve cómo nosotros sufrimos y cómo superamos eso. Así que eso es tremendo. Estoy viendo algunas personas que están dando buen testimonio de haber leído el libro. Así que consíganlo. Ya la pastora María José lo mencionó, como lo pueden conseguir en papel, lo pueden conseguir como libro electrónico en Amazon.
y también el enfoque a la familia lo pueden conseguir como audiolibro. Eso va a ser de mucha bendición y muy interesante. Amigos, nos tenemos que ir. Ya muchas gracias a todos por haber participado. Ha sido un tremendo tiempo. Quiero darle un pequeño, 20 segundos a Ana y María José y a Cristian para una reflexión final. Y entonces vamos a hacer una oración. Nos acompaña hoy la pastora Aide Santa María, de allá de Playa del Carmen, México, y yo le voy a pedir que después que nuestros invitados den su conclusión, ella nos despida en una oración de este interesante foro. Sí, adelante Ana, después María José y después Cristian. Bueno, hermanos, solo para decirles que, bueno, Jesús también lloró. Él también mostró su vulnerabilidad delante de sus discípulos cuando les pidió que vayan con él, los tres más íntimos, no a todos, sino a los tres más íntimos, que vayan con él para que estén con él. Y él dice que se retiró un poquito para orar, para estar en intimidad, pero quería que estuvieran orando con él. Iba a chequear a cada rato a ver si estaban ahí con él, ¿verdad? La importancia de ese ministerio de presencia también, de buscar en otros el apoyo y la ayuda. Y él buscó dentro de sus discípulos, y podría decir, bueno, no me tengo que mostrar vulnerable delante de ellos, pero él mostró su vulnerabilidad delante de los discípulos, que eran los que estaban aprendiendo de él, y sabían que él era Dios mismo. Wow, entonces, qué ejemplo que él nos dejó para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y respecto a una pregunta que vi por ahí, sé que a veces es difícil conseguir un psicólogo cristiano y a veces por la distancia o por distintas cosas, pero hoy día también está el Zoom, y puede buscar si hay psicólogos que dan consejería Zoom. Yo tengo varios pacientes así que son de otros países, pero sí se puede buscar que haya, yo pienso que con la pandemia se está usando mucho eso, entonces usted no está solo, acá somos todos pastores que estamos en la misma barca, como decían, y entendemos tu necesidad y que busque la ayuda, que no se quede solo. Eso es lo peor que puede hacer una persona cuando está en una crisis. Nunca se quede solo. Busque, así como Jesús buscó, busque ayuda de los más cercanos que puedan ayudarle en su situación, orar por usted y acompañarle en su proceso, y también aconsejarle tal vez si es posible, y si no, buscar ayuda profesional si es necesario. Muy bien, muchas gracias Ana. María José. Bueno, muchas gracias. También saludarles. Yo ya hice mi conclusión recién cuando hablé de la vulnerabilidad y de poder mostrarnos como somos. Eso incluye el buscar ayuda. Me encantó lo que dijo la pastora Ana, nunca lo había visto de ese modo, de que Jesús se mostró, no delante de todos, pero delante de algunos. Y bueno, y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Buscar amigos, compañeros ministeriales con los cuales poder conversar, orar y abrir nuestro corazón. Así que muchas gracias a todos y que Dios los bendiga y sigamos apoyándonos unos a otros en esta fraternidad que tanto la necesitamos, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, igualmente, gracias Andrés, es un placer escuchar a Ana, adelante con esa tesis de doctorado. Realmente necesitamos prepararnos, capacitarnos y mejorar en esto, ¿no? Y creo que estamos en el buen camino, en un gran desafío para mejorar la calidad de la iglesia en América Latina. Es un gran punto pendiente mejorar, y sobre todo en estos tiempos donde vamos a tener que levantar mucha gente que va a quedar al costado del camino, lastimada, con muchas luchas muy fuertes. Así que nos espera un tiempo de mucho trabajo. Así que estamos para servirles. Los que nos quieran seguir, tenemos en las redes nuestra congregación, nuestra comunidad, se llama Llegar Alto. Llegar Alto, ese es el nombre de nuestro ministerio, así que los que quieran vernos ahí, cómo trabajamos o lo que hemos trabajado ahí este tiempo, lo pueden ver ahí. Así que bueno, una bendición a todos, que Dios los bendiga y gracias. Muchas gracias, Cristian. Y amigos, estamos para servirle, como dijo el pastor Cristian, así que no duden en comunicarse.
Si necesitan ayuda, si necesitan hablar, pueden buscarnos, pueden comunicarse con la pastora María José, con Cristian, con Ana, con nosotros. Estamos para servirles en lo que podamos a través de esta página, el Lunes Pastoral Confidencial, a través de las páginas personales de cada uno de ellos. Siéntanse en libertad y lo que podamos hacer, lo vamos a hacer desde nuestro lugar para bendecirles también, si desean conectarse entre sí. Por eso siempre me gusta darles ocasión para que podamos conocernos unos a los otros dónde estamos y también compartir y edificarnos mutuamente los unos a los otros. Así que les esperamos nuevamente el próximo lunes. Vamos a volver a nuestro horario habitual de la mañana con otro tema de interés y también vamos a volver con otro Zoom muy pronto para mantener la dinámica y el contacto. Así que gracias a todos, gracias por estar, gracias pastores Hoff por su tiempo tan valioso que han destinado para estar con nosotros el día de hoy. Gracias Ana y a cada uno de los que han participado. Y vamos ahora para despedirnos, Pastor Aide, entonces dirígenos en esta oración. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Buenas noches. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte que en tu inmensa misericordia hoy no pudimos salir a comprar estos espacios, Señor, a través de los cuales podemos nosotros apreciar tu cuidado sobre nuestras vidas. Sabemos que tú eres el buen pastor, tú eres, Señor, el que apacienta nuestras vidas, tú eres el que tiene cuidado de nosotros en lo físico, pero también en lo emocional y en lo espiritual. Y eres tú, Señor, el que nos permite tener la palabra y también la mano necesaria para la ayuda en los momentos difíciles, la instrucción y la sabiduría necesaria, Señor, para nuestras decisiones diarias en el cuidado de nuestras personas, nuestra familia y también de tu iglesia, la cual nos has confiado. Bendice a cada una de las personas, Señor, que a esta tarde han escuchado una palabra, a quienes hemos encontrado respuestas, dirección en medio de cada una de las personas que han participado, que nos han instruido, quienes han abierto su corazón con nosotros. Y oramos, Señor, para que en todo momento tu obra continúe perfeccionándose sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas, Señor, nuestro corazón se mantenga sano e íntegro delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues, Aide, quiero decirles que hemos grabado el foro del día de hoy y en unos días más, 2 o 3 días, lo subiremos en YouTube si lo quieren volver a ver o si lo quieren recomendar o mandarle link a otras personas. También eso lo pueden hacer, será de grande bendición. Así que saludos a todos, buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto.